El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. En aquel día salió Jesús de Cana. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y en el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60
y a 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, se sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Gracias a Dios en su bendita misericordia. Estamos aquí una vez más. Mateo capítulo 13. Te lo leí. Es lo que estaba leyendo de acuerdo a la Escritura. Las cosas que el mismo Maestro habló. Sí. Vamos a seguir trabajando con estas cosas. Ayer te estuvimos hablando del reino de los cielos. Para que mires que en realidad la forma de vida que se está llevando es no conforme a la voluntad del Señor, y sobre todo para que una vez hecho eso, pues tomes en cuenta lo que Dios así te pide y así hagas conforme su voluntad. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con ello. Como te he dicho antes, te repito una vez más, este evangelio es de corazón y desde el corazón. O sea, cualquiera que vaya a seguirlo, lo va a seguir porque en realidad quiere vivir conforme a la voluntad del Padre, porque en realidad lo ama. ¿Sí? Yo sé y entiendo que por causa de las religiones existentes, tú has aprendido un evangelio muy religioso o muy liberal. Y no son así las cosas. Tienes que aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, de acuerdo con lo que estaba hablando ayer en cuanto al reino de los cielos, espero estés claro, porque es la forma de vida que el Señor está buscando. O si cuando digo buscando, es más que nada para que tú te des cuenta de tu propia forma de conducta, para que tú mires, tú abras los ojos, tú camines, tú recuerda, es obediencia. Estamos buscando derribar el ídolo de desobediencia y de la incredulidad. Estos, te repito, son solamente derribados del corazón de los que quieran derribarlos. ¿Sí? Estos son ídolos voluntarios. No son esclavitudes, no son ataduras, no son cadenas. Son ídolos voluntarios que son establecidos en el corazón por causa de su propio deseo, individualmente. Entonces eso ocasiona que en realidad se esté caminando no conforme la voluntad de Dios, sino conforme la voluntad del hombre. Y de ahí, lógico, como te había hablado antes, la incredulidad existe por causa de el corazón malo. Los hombres se preguntan y dicen, ¿cómo le hago para creer? Como si para creer hubiese algún tipo de método, algunos pasos a seguir. Paso número 1, haces esto. Paso número 2, haces esto otro. Paso número 3, haces esto otro. Y entonces así se piensa, así piensan los hombres que tienen que hacer para creer. Te digo, no tienes que hacer nada para creer excepto creer. Y eso es lo que el Señor está buscando de ti. Creer no es difícil ni imposible. Solamente es cuestión de que quieras creer. ¿Sí? Nada más. El creer está en tus manos. Tú puedes creer o no. Pero eso queda en la mano de cada uno. Si en realidad se quiere. Recuerda que para el que cree todo es posible.
Entonces, ¿qué tienes que hacer para creer? Fácil. ¿Tú quieres creer? Bueno, entonces cree. Así sencillo. Si tú quieres creer, cree. Otra vez. Te había leído en el libro de Mateo. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, versículo 3, en cuanto a los pobres de espíritu. Pobres, ese versículo no significa pobres como que tienen poquito, sino humildes. O sea, humildes de espíritu. Porque muchas veces ese versículo, Mateo 5:3, sirve como tropiezo y la gente luego entiende, no, pues yo soy pobre de espíritu porque tengo poquito. Y piensan que porque contienen poquito, ya con eso, pues son pobres y pues van a, como dice aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. No, esa parte pobre significa humildes. Humildes de espíritu. Los humildes de espíritu. Estos son los que de ellos es el reino de los cielos. Si fuera pobres en cuanto a que tienen poco, entonces no sería real porque el Señor no da su espíritu por medida. Dios no limita a los hombres a un poquito de espíritu o a mucho espíritu. Cuando Dios da de su espíritu a los hombres, les da a todos de su espíritu a plenitud. ¿Sí? Entonces, si Dios da de su espíritu a todos a la misma medida, a la medida de Él, vamos a decir, por ejemplo, a la medida del Señor Jesús, ¿por qué hay tanta diferencia en manifestación? Bueno, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús, había una diferencia. Jesús no estaba entregado al pecado. Entonces, al venir el Espíritu Santo de Dios sobre Él, floreció bien rico. ¿Sí? A diferencia de ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre algún hombre, desafortunadamente el hombre, por la misma costumbre, está pegado al pecado. O sea, en otras palabras, está haciendo constantemente pecado y eso le ocasiona que exista una lucha interna. Quiere hacer pecado y el Espíritu no lo deja. Entonces, en lugar de estar el Espíritu concentrado en hacer crecer a un hombre, tiene que estarlo convenciendo de pecado todo el tiempo para que se rinda enfrente de Dios. Esto es lo que se llaman cosas contra el aguijón. Te lo dije antes, te lo repito una vez más. Todo aquel cristiano o hijo de Dios que peca y que está luchando para dejar el pecado, yo te lo digo abiertamente, no estás luchando para dejar el pecado. Estás luchando con Dios para no dejar el pecado. Pero tú dices, no, yo sí lo quiero dejar. Es que cuando tú quieres dejar algo, lo dejas. Pero se lucha para no dejarlo porque no se quiere dejar, pero se dice que se quiere dejar. Entonces eso te lleva a que la incredulidad no es un problema, es una decisión. Lo mismo que la obediencia o la desobediencia. No son cadenas, porque luego me preguntan, ¿cómo hago para creer? Pues cree. No, pero es que no puedo creer. No, sí puedes. Es que no sé cómo hacer para creer. Yo quiero creer. Pues cree. Quiero que entiendas bien, pueblo, que el creer no consiste en el asuntito de que tú necesitas ser liberado o algo. ¿Sí? O de que tienen que llevarte a un retiro para que tú de esa manera pues puedas vivir así conforme la voluntad del Señor y pues de esa manera pues ya te estás libre y pues te hicieron unos pasos para que tú puedas creer. No, creer es una decisión que tú tienes en tus manos.
tú eliges creer o no creer. O sea, este no es un asunto que tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo le hago? No. Tú puedes creer ahorita. ¿Sí? Creer. Y el problema para creer consiste o está en el asunto de quiero. No quiero de labios, no quiero como el querer cristiano que quieren y no hacen. Quiero de corazón, quiero desde lo más profundo de mi ser, de verdad, yo quiero hacer eso. ¿Sí? No el quiero de labios. Te estoy hablando del querer de corazón. Para los cristianos se les hace difícil porque han sido entrenados a un evangelio de palabras, donde constantemente están hablando cosas bíblicas, pero es solamente de labios. Entonces están acostumbrados, si yo quiero, y porque los predicadores les han enseñado, a ver, todos repitan esto y todos repiten eso, y luego todos repitan esto otro y luego repiten lo demás. Entonces, ahora dile a esto y ya lo dicen. Entonces es como una moda dentro del cristianismo que les enseñan a repetir y a repetir. Entonces de esa manera pues la gente tiene la tendencia de repetir, pero no porque en el corazón hable lo que realmente quiere hablar, sino nada más porque les enseñan a repetir. Entonces la gente aprende a repetir cosas, pero porque se las están diciendo, no porque las sienta de verdad en el corazón. Y eso lleva a que, pues desafortunadamente, se esté simplemente confesando palabras de labios, pero no queriendo de verdad. Entonces, así crecen acostumbrados a confesar nada más de labios, pensando que por medio de la palabra, porque los cristianos les han enseñado mucho que el poder está en la palabra y la confesión y que decláralo y que decrétalo. Y entonces por medio de esas palabras les enseñan que tienen que estar siempre hablando y hablando, que porque tienen que confesar. No, pueblo, tú tienes que creer desde lo profundo de tu corazón. Como dijo Pablo, por cuanto creí, hablé. Si tú no crees, no hables. No digas ni amén, no digas nada. Si no lo crees, no digas nada. ¿Crees? Habla. Entonces, ¿pero qué hago para creer? Creer es una decisión que tú tienes que tomar. Creer no es como una atadura que no te deja. Esa es una mentira del enemigo de hacerte creer que tú no puedes creer. Pero entonces no puedes creer no porque no puedas creer, sino que porque crees que no puedes creer. Eso suena como trabalenguas, pero el malo es malo. Si el malo te hace creer que tú no puedes creer, esa mentira que tú creíste, que tú no puedes creer, te va a estorbar para que creas, pero no es porque no puedas, es porque tú crees que no puedes. Y al creer tú que no puedes, pues no crees. Y lógico que no obtienes nada de esto y entonces estás practicando la incredulidad y la desobediencia. Si tú te fijas, el simple hecho de que tu enemigo te haga creer que tú no puedes creer, eso te derrota por todas las áreas, porque te derrota en la incredulidad y te derrota en la obediencia. ¿Cómo vas tú a obedecer algo que tú no en realidad crees que puedas obedecer? ¿Sí lo entendemos? Entonces, en realidad, pues no sirve de mucho, porque puedes estar confesando las palabras, pero si en realidad no las crees, pues de nada te sirve. Entonces, aquí lo que Dios está buscando que hagas de verdad, es que creas y que dejes. Por eso yo te había recomendado desde el principio, desde día 1, te había recomendado a todos y todavía se los recomiendo. Cualquier persona que en realidad quiera seguir a Dios de corazón va a tener que empezar de cero. Ahorita, todas las religiones existentes, incluyendo la cristiana, son peligrosas, porque la cristiana se convirtió en religión. ¿Por qué te digo esto? Porque los hombres dicen que no es religión, que es relación. Sin embargo, esa relación no la tienen. ¿Por qué? Porque la relación de los cristianos hoy en día consiste en asistir a la iglesia cuando pueden, orar cuando pueden, leer la Biblia cuando pueden, o cuando tienen tiempo, o cuando realmente tienen
Así que tiempo de verdad. Pero eso es muy raro. La relación cristiana de hoy en día con Cristo está basada en cuando los hombres quieran venir a Cristo. Si Jesús llama a los hombres a Cristo, no, pues estoy ocupado, hoy tengo cosas que hacer, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a predicar allá, tengo que hablar acá, tengo que ayudar a mi prójimo aquí, pero no vienen a Cristo. Entonces no hay relación. Están muy ocupados en la obra, están muy ocupados en las cosas del mundo, pero lo único que saben de que Cristo es relación son la palabra. No, Cristo es relación. Entonces, eso es lo único que saben, pero no han experimentado ni experimentan esta relación viva y eficaz. Simplemente es palabras otra vez. Te digo, en el cristianismo, desafortunadamente, palabras, pero si tú te fijas y puedes mirar dentro de tu propio corazón, tú vas a dar cuenta que ni aún lo que tú mismo hablas de la palabra lo crees. Ni en tu propia vida, ni lo que crees. Es una total incredulidad, pero fea, porque aún lo que confiesan de la palabra no lo creen. Y lo dices, tú lo dices. No, yo sí lo creo. Pero no obtienes los resultados. ¿Cómo sé si realmente creo? Esta es la forma. Estás 100% seguro de corazón, así que digas segurísimo de que tú, por ejemplo, en este caso, eres hijo de Dios, de que estás muerto al pecado, de que estás muerto al viejo hombre, de que has vencido al mundo, ya no te guías por rudimentos. O sea, estás seguro y luego le añades a tu fe virtud. Haces las cosas y a la virtud le añades conocimiento y te la vas así llevando, ¿sí? Y al conocimiento paciencia y te la vas llevando. Entonces, es necesario que entiendas y veas específicamente que en el camino que estás caminando necesitas hacer cambios en tu propia vida porque tú eliges. El confesar las palabras y no creerlas no te va a llevar a ningún lado. ¿Sí? El reino de los cielos es de los humildes. Bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La palabra usada allí, simplemente por X o Y le pusieron pobres. Quien quiera que le haya puesto pobres, es simplemente a una persona humilde en el corazón. O sea, simplemente como pobre, pero no como pobre, ¿sí? No como que tiene poquito. Vamos a ponerlo de esta manera. La forma más fácil de explicarte eso sería como el asunto de Lázaro, ¿sí? De esa manera, Lázaro, el que mendigaba pan a la puerta del rico. De esa manera, entonces, la humildad de espíritu se lleva en la enseñanza. Una persona que es humilde es fácil de enseñar. O sea, es enseñable, tiene un espíritu enseñable. En una ocasión le dije a una señora: usted no tiene un espíritu enseñable, necesita un espíritu enseñable. Y ese día se molestó conmigo y se apartaron totalmente, que había tratado muy mal con ellos y que los había juzgado y todo eso. Simplemente mostró con su propia acción y conducta que no tenía un espíritu enseñable. Entonces, el espíritu enseñable es el espíritu humilde, consiste en que es una persona moldeable en las manos de Dios, que no se resiste, que no va en contra de la palabra de Dios. Y lo que me he topado contigo es que muchos resistes la palabra de Dios. Unos la obedecen, otros la obedecen por mandamiento, pero no hay una obediencia de corazón todavía. Sí va a haber, por eso es que seguimos hablando, pero aún no, o sea, como que todavía falta que sea de corazón todo esto. O sea, que lo que Dios está buscando es que si tú haces algo por Dios y para Dios, sea hecho de todo corazón, como Él mismo te lo ha dicho. Y tienes que entender esto, pueblo. Otra vez regresamos a las palabras. No se trata, y no te está diciendo que digas: oh, sí, yo lo hago de todo mi corazón. Porque no se trata de tus palabras, se trata de hechos. ¿Sí? Aquí no se trata de que si tú dices: no, yo sí lo estoy haciendo de todo corazón. No, yo sí estoy agradando al Padre. No, yo sí vivo conforme a su voluntad. No, aquí se trata de que muestres, de que de verdad, tus acciones, tu forma de conducta, la pureza de corazón, dé testimonio de tu vida. De eso estamos hablando. No estamos hablando de otras cosas. Entonces, regresamos al creer. Te digo esto, pueblo, tú puedes creer.
Puedes creer todo. Puedes creer. Porque la fe es un don. Fíjate, vamos a regresarnos a un versículo que te había dado antes. ¿Sí? A ver si lo encuentro aquí. Este versículo en Efesios 2:8 es un versículo torcido. Ya te prediqué de él, pero te voy a predicar por otro punto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate cómo está torcido aquí el asunto. Por ejemplo, este versículo es usado para la salvación. Y te enseñan y te dicen que la salvación es un regalo de gracia, que por gracia sois salvos, porque ahí lo dice. Entonces lo acomodan que la salvación es un regalo de gracia. No, la fe es un regalo de gracia. Léelo bien conmigo. Vaya, te doy este consejo. Cuando tú no entiendas algo que estoy hablándote, puedes tomarte el tiempo y mandarme un texto, un WhatsApp, lo que quieras. 512-215-1977. Encuentras mi teléfono. Ese es mi celular. Yo no tengo secretaria. ¿Sí? Puedes mandarme y yo mero te contesto las preguntas. Otra vez, no tengo la costumbre de contender. Te voy a enseñar. Pero que para que entiendas bien las cosas y de esa manera puedas obtener el resultado. Fíjate, Efesios 2:8. Si tienes la oportunidad de leer la escritura, ve y entiende lo que lees, porque hoy en día pasa lo que al eunuco, están leyendo y no entienden lo que leen. Entonces no entienden lo que leen y pues se quedan en la misma confusión y se van o simplemente se van con la corriente cristiana. Haz de cuenta que el cristianismo hoy en día es como un cristianismo establecido, que ya establecieron los versículos, son de esta manera, así son las cosas, y ya como que nadie puede cambiarlas. Pues vamos a cambiar todo lo que esté deforme. Otra vez, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué sois salvos? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo viene la salvación? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación viene por medio de la fe. Ahora, hablamos de la fe al final, ¿verdad? En la fe está punto y coma. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, leen ese versículo y lo leen mal y dicen que la salvación es un don de Dios. No. La fe es el don de Dios. Entonces, hoy en día los hombres creen que son salvos, pero andan pidiendo la fe. Oh, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe. Pero la salvación ya creen que son salvos porque les han predicado mal. Les han predicado mal y les han hecho creer que la salvación es por gracia. Y que la fe, oh, Señor, auméntame la fe. Sí, dame la fe, auméntame la fe. Entonces, por un lado creen que por gracia son salvos y por otro lado andan pidiendo fe. Y entonces el versículo tiene todo torcido. Porque lo que deberían de estar seguros es que tienes fe. Sí, eso es lo que deberías estar seguro porque la fe es el don de Dios. Te lo leo de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entiende bien lo que lees. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo viene la salvación? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Lo miras? ¿Lo lees? ¿Lo entiendes?
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero le dicen, no, pero es que está diciendo ahí que por gracia sois salvos. Pero aún no tiene punto ni coma. Si dijera, porque por gracia sois salvos, punto. ¿Sí? O entonces hubiera acabado la oración. Pero no, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros sabemos que la salvación es por fe y por ejemplo a Abraham le fue tomada la fe por justicia, entonces entendemos claramente que la salvación viene por medio de la fe. Entonces la fe es el don de Dios. A un hombre, si Dios no le da el don de creer a un hombre, el don de la fe a un hombre, nadie vendría a Cristo. ¿Y cómo iban a ser salvos? Pero en el cristianismo se entiende que primero Cristo los salva y luego tienen que ir creyendo. No, primero te da el don de la fe para que tú creas en el Hijo y vengas al Hijo y el Hijo te salva. Entonces tú ya tienes como fundamento la fe, como roca, vamos a ponerlo como la piedra angular, la fe de Jesús. Entonces, de ahí para adelante tú ya tienes fe, porque al tener fe, tú en ti es la que viene de Dios. Al tener fe, todo lo puedes obtener. Si tú te fijas, es un engaño bien preparado que muy difícil se da cuenta en realidad, porque, por ejemplo, si Dios te da la fe, el don de la fe, entonces todas las cosas que Dios te ha dado, tú las puedes obtener por medio de la fe. Y al darte la fe y al darte las cosas, o sea, al enseñarte lo que Él te ha dado, tú vas obteniendo y obteniendo. Por ejemplo, la carne muerta, el viejo hombre muerta, la victoria sobre el mundo muerta, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el diablo, la mente de Cristo la tienes, cuerpo de pecado destruido, tienes el Espíritu de Dios, naciste de Dios, tienes la naturaleza divina, todo ese tipo de cosas, tienes los 7 espíritus del Señor, el poder, amor, dominio propio, sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, inteligencia, todos estos espíritus los tienes, son los 7 ojos que están escritos en el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus. Entonces, todas esas cosas Dios te las ha dado, pero como tú la tienes al revés, crees que la salvación es por gracia, en lugar de la fe es por gracia, entonces andas pidiendo fe y andas con toda tu batalladera peleando con la incredulidad y todo el tiempo y con la carne y con el viejo hombre y siempre pidiendo, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe. Y andan ahí caminando su camino, entre comillas, en el Señor, pero en incredulidad. Pero eso sí, todo mundo seguro que es salvo porque no miran la salvación como que tiene que haber un requisito, fe, sino que miran como la salvación como un regalo, pum, ahí está, sin un requisito de fe. O sea, nada más por gracia. Entonces, la mala interpretación de la palabra, por causa de la no entender lo que leen, entienden que la salvación es por gracia. Pero fíjate, la salvación es por gracia por medio de la fe. Entonces, eso quiere decir que yo por medio de la fe obtengo la salvación por gracia de Dios. En otras palabras, hablándolo directamente, yo tengo fe en Cristo y por cuanto tengo fe en Cristo, Él de gracia y por gracia me da la salvación, porque creo en Él. Entonces ya estamos mirando las cosas de la manera correcta, pero mi fundamento no es la salvación, sino mi fundamento es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y el justo por su fe vivirá. Entonces, el fundamento primero que los cristianos deberían de tener es que tienen fe, porque la fe es el don que te dio sin haber hecho ningún mérito. Porque como Dios dijo, si el Padre no los trae al Hijo, el Hijo no los va a traer. ¿Quién los va a traer al Hijo? El Padre les da fe a los hombres para que luego miren al Hijo crucificado y luego de esa manera el Hijo los libre de todo su pecado y les dé la salvación. De esa manera funciona. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién está hablando? No de la salvación, de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿quién es esto? La fe no es de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, en otras palabras, es la fe que Él te dio primero como don. Y por medio de la fe que tienes, miras al crucificado, recibes su salvación
y te hace salvo de tus pecados, porque creíste en Él. Y está escrito, el que creyere en Él será verdaderamente ¿qué? El que creyere en Él será justificado. El que creyere en Él será limpiado. El que creyere en Él será libre. El que creyere en Él, ¿qué más? O sea, estamos hablando de que todo el que cree en el Señor Jesús obtiene los resultados. Si tú no crees, incluso el otro día te leí un versículo, no tanto así como leído, maldito el que no crea en el Señor Jesús el Cristo. Fíjate. O sea, esto es... ¿Y cómo vas a creer si no tienes fe? Porque te han enseñado y te han enseñado mal y luego se enojan conmigo, que les tiro a los predicadores, que les tiro a los cristianos. Pues cómo no, si están haciendo las cosas mal, y eso no es el problema, persisten e insisten. Que les cuesta detenerse y hacer las cosas bien. Es mi culpa que las hayan hecho mal y se levanten contra mí. Díganme, ¿por qué hace las cosas? ¿Por qué estás hablando mal de estos? Yo no estoy hablando mal de ninguno. Estoy dejándote saber la verdad para que tú veas y con tus propios ojos. Por eso digo, lee conmigo. Si tienes la oportunidad, si no, guárdatela y en la tarde después la puedes escuchar o lo que sea y vas a poder mirar específicamente. Y si no entiendes algo, si no lo ves como te lo estoy leyendo, pregúntale al Padre, ¿es verdad como lo está leyendo? Y el Señor mismo te lo va a enseñar. Y al menos yo lo veo bien claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Es como, vamos a decir, tú arreglas papeles en este país por medio de una golpiza que te dieron. ¿Cómo arreglaste? No, es que me dieron porque me dieron una golpiza y agarré esto acá. Ok, ¿por qué medio arreglaste? No, por esta razón. ¿Ves? O sea, no te vayas nada más a lo que recibiste, sino cuál fue el medio por el cual tú llegaste ahí. Entonces, la salvación es por gracia, pero ¿qué medio utilizaste para recibir esa gracia? La fe. Entonces, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es el don, pueblo. Así que no estés más haciéndotela de incrédulo o batallando o creyendo que no puedes creer porque Dios te dio el don. ¿Por qué crees que el diablo se ha encargado de hacerte creer y mantenerte creyendo que tú no puedes creer? ¿Por qué crees que se ha encargado de hacerte creer que tú eres salvo sin fijar que el fundamento de tu salvación es la fe? Porque Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, porque tú puedes creer. Hay montones de cristianos que creen que son salvos, pero no tienen fe. ¿Por qué? Porque sus predicadores les han dicho que hagan la oración de fe y son salvos y ni siquiera creen. Simplemente no se está creyendo y eso lleva a que el evangelio de hoy esté torcido. Hay montones de gente que cree que es salva, pero va camino al infierno porque no creen en Jesús. Y en las iglesias cristianas, pentecostales, adventistas, nómbralos, católicos, de todos los que se dicen que siguen a Jesús, no creen en Jesús. ¿Cómo sé que no creen? Por sus frutos los conoceréis, pueblo. Tú andas todo el tiempo conociendo, identificando y como tú dices, quitándole las máscaras a los lobos rapaces o desenmascarando a los lobos. Pero fíjate tu propia forma de conducta, fíjate tus propios frutos. Estás tan enfocado en mirar los frutos de todo mundo, pero no te fijas tus propios frutos, tu propia forma de conducta. ¿Cómo sé yo que no crees? Bueno, estás muerto a la carne, ¿sí o no? Estás muerto al viejo hombre, estás muerto al mundo, has sido resucitado y nacido por el Espíritu de Dios. Crees que el diablo es destruido, no te molesta más. Tienes la mente de Cristo. Crees que tu cuerpo de pecado ha sido destruido. Crees que eres amor. Crees que eres paz. Y yo no estoy hablándote como te hablan tus predicadores a que confieses esas palabras y ya. No, estoy hablando de la conducta real de tu corazón. Estoy hablando de lo que corre por tu alma, en tu espíritu, en el interior. Eso es lo que eres. Realmente la carne no te gobierna, no haces la voluntad de la carne para nada en sus deseos. El viejo hombre, ya dejaste todas las prácticas antiguas, la forma de conducta que antes llevaste, los rudimentos del mundo ya no te gobiernan. O sea, así te das cuenta por sus frutos. Si sale maldad de ti en cualquier forma o manera, es una clara señal de que el árbol es malo.
¿Por qué? Como dijo el Señor, o haced el árbol malo o haced lo bueno. ¿Sí? Porque si no lo haces, eso ya es problema tuyo. Porque el asunto es que, desafortunadamente, por causa de las mismas enseñanzas, tú crees que eres salvo. Y la mayoría de gente en el cristianismo hoy en día, lo primero que les plantan, ¡pum!, eres salvo, eres salvo, eres salvo, eres salvo, eres salvo. Pero les dicen que son salvos por gracia y no. La salvación no es de gracia. La salvación es de gracia por medio de la fe. Pero si tú agarras salvación por gracia sin fe, esa no es una salvación genuina, es una mentira. Entonces eso lleva a muchos salvados que creen que están salvados, pero que están viviendo en pecado, porque no han utilizado la fe. Tienes que creer con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas que Jesús murió en la cruz para perdón de tus pecados y que su sangre te limpió de todos tus pecados que de ese momento tenías para atrás, destruyó al cuerpo de pecado para que de ahí para adelante no sirvieras más al pecado, te destruyó el viejo hombre para que no siguieras practicando las mismas viejas cosas que antes practicabas, te destruyó el mundo para que no vivieras conforme a los rudimentos del mundo, te destruyó la muerte para que no tuvieras más temor a la muerte y te destruyó al diablo porque el que está en Cristo, el maligno, no le toca para que no te ande molestando y no te estorbe para vivir en tu camino en el Señor. ¿Sí? Y te dio la mente de Cristo y te dio de su Santo Espíritu. O sea, todas estas cosas vienen por medio de la fe. Y así es, y por medio de la fe también viene la salvación como la muerte a la carne. Si no hay fe, no salvación. Pero te han predicado mal. Y eso te lleva a que la incredulidad y la desobediencia en el cristianismo o en lo que se llama reino de Dios en esta tierra esté por los suelos. Yo sé y entiendo que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque somos salvados, somos limpiados de nuestro pecado porque creímos en Cristo y entramos al reino todos salvajes, no sabemos cómo comportarnos aún, no sabemos cómo vivir dentro de este reino y por eso el reino sufre violencia, porque el reino de los cielos es un reino de justicia y de paz, pero porque ahora entran gentes limpiadas, pero que no saben cómo comportarse y actúan todos rebeldes. Eso me recuerda como cuando querían, me imagino que habrán mirado la película de Tarzán y lo querían domesticar, lo querían entrenar a ser un humano. Pero este hombre estaba todo salvaje, él no conocía las reglas de humanos, las reglas de conducta de los humanos, él no sabía las leyes morales ni nada, ni tenía vergüenza ni nada parecido. Él había crecido entre las bestias, era salvaje, ¿sí? Entonces lo traen con los humanos y quieren entrenarlo en las cosas de los humanos. Es de esa manera como el reino de los cielos sufre violencia, porque está agarrando gente salvaje, pecadora hasta el tuétano, los limpia y los mete al reino y luego hay que educarlos en el reino. Por eso es que cuando el heredero es niño en nada difiere del esclavo, porque pues tiene que tenerlo cortito con las reglas. No, porque hay que educar a estos salvajes que entraron al reino de los cielos. Entonces, si tú realmente tienes la fe, y te recomiendo de hoy para adelante que pongas la fe primero como tu fundamento, porque aunque lees mucho, lees allá de Abraham, cómo a Abraham le fue contado la justicia por fe, o la fe le fue contado por justicia y todo eso, hoy en día lo primero que los cristianos te achacan es la salvación. Pueblo, te digo esto, el primer asunto para cualquiera que quiera ser salvo o cualquiera que se le dé el privilegio de ser salvo, tiene que reconocer que Jesús y creer con todo su corazón que Jesús lo limpió de sus pecados y que destruyó el cuerpo de pecado para que ya no sirva más al pecado. Por esta razón hoy en día no se pueden apartar del pecado ni tampoco quieren, porque no quieren creer que Jesús les destruyó el cuerpo de pecado. Y ahí es donde viene todo el revoltijo, por así decirlo. Así que espero que te quede bien claro Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es primero antes de la salvación. Y la fe es el don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, tú no alcanzas la salvación por obras. La salvación te es dada por fe, por medio del don de fe que el Señor te dio. Y si Dios no da el don de la fe a los hombres, no creen. Por eso Jesús les predicaba y viendo veían y oyendo y oían y no creían en sus corazones y tenían a la verdad ahí sentada a un lado de ellos y no la conocieron. Porque si Dios no le da un nombre, por eso en este camino, a todos ustedes que andan buscando filigreses o adeptos para sus organizaciones, entiendan y sepan que en este camino no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y todos ustedes que les gusta evangelizar, antes de hablarle a alguien de Cristo, tienen que asegurarse que Cristo se los envió, porque Él dijo, no le des los santos a los perros ni las perras a los marranos. Dios añadirá a los que tienen que ser salvos. Pero ¿a dónde los va a añadir ahora Cristo? ¿A dónde los va a añadir? ¿Dónde está esa iglesia verdadera que cree de corazón, que está limpia de pecado, que cree que el cuerpo de pecado ha sido destruido? Lo único que ha quedado en esa tierra es una iglesia que cree que, hermanos, tenemos que pecar. Porque por años les han enseñado una mentira y ahora creen que esa mentira es verdad y se les habla la verdad y dicen que la verdad es mentira. Se cumplió la profecía porque le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si no entendemos. Entonces, llamándole de esa forma a las cosas, ¿cuándo? ¿Por qué? Estás como los católicos que dicen, no, esta es la religión verdadera porque es la más vieja. O sea, ya porque es la más vieja la verdadera. Verdadero es el que vive conforme el corazón de Dios. Y este señor, el líder de los católicos, dijo que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Síganlo. Con esas enseñanzas, a ver dónde los va a llevar. Porque aquí no se trata de qué religión perteneces, aquí se trata de tu obediencia al Padre. Y si tú vas a obedecer al Padre, lo vas a obedecer para ti y por ti, porque si no, tú te vas a quemar en el reino del infierno por la eternidad. Es tu vida, tus consecuencias. Tus creencias, tus consecuencias. Si tú crees en la verdad, tú vas a tener consecuencias. Si tú crees la mentira, sobre ti va a caer. Y no vas a poder decir, me engañaron. Porque si tú dices, me engañaron, tú tuviste una Biblia, tú pudiste leerla y tú tienes labios, tienes lengua. Y si no tienes lengua y tienes labios, tienes alma. Y puede todavía tu alma hablar con el Padre. Por lo tanto, yo te aconsejo que empieces de ceros y empieces por medio de la fe, para que tu salvación sea real, porque hoy en día muchos, así como la Iglesia Católica les da la hostia y les dice a los hombres que comen el cuerpo de Cristo, así los cristianos les atarragan la salvación. ¿Quieres ser salvo? Sí quiero, ok, ven. Pregunta, ¿crees en el nombre del Señor Jesús el Cristo? ¿Crees que Él murió para perdonar todos tus pecados y que destruyó tu carne, tu viejo hombre, destruyó al mundo para ti, destruyó la muerte? ¿Crees que Él destruyó tu cuerpo de pecado para que ya no sirvas más al pecado? Y si el hombre cree de todo corazón, bien puede, como le dijo Jesús, le dijo Felipe al eunuco, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Ese sigue siendo el mismo requisito hasta ahora. Si tú crees en Jesús, el Hijo del Dios viviente, que Él destruyó, te perdona con su sangre y te limpia todos tus pecados y destruye tu cuerpo de pecado para que tú no sirvas más al pecado, eso es verdadera libertad. Seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Porque así está y así consiste, pueblo. Así es que primero fe, luego salvación. La fe es el don de Dios. Todos los que se les haya dado venir al reino tienen el don de la fe, para que por medio de la fe obtengan la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque creyeron aquel que fue colgado en el madero, como cuando los israelitas miraban a la serpiente y las serpientes no los mordían. Hoy en día hay muchas serpientes que están tragándose a los hombres y los hombres se rehúsan a mirar a la cruz, prefieren a mirar a sus tradiciones, sus doctrinas y sus credos, pensando que en esas doctrinas, tradiciones y credos encontrarán salvación cuando Jesús está levantado en lo alto para ser visto y no lo volteas a ver.
Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.